Hola, en este vídeo vamos a hablar del tiro oblicuo y lo que haremos será explicarlo con detalle para que entiendas todo el proceso y así luego no tengas que saberte fórmulas de memoria, sino que puedas resolver los problemas atendiendo al fundamento del fenómeno y que también puedas deducir las fórmulas que puedan pedirte en teoría de una manera muy sencilla. Pues vamos a ello. El tiro oblicuo supone cuando lanzamos algo con una cierta velocidad inicial formando un ángulo con la horizontal. La clave de este movimiento es que vamos a descomponerlo en dos. Uno, el movimiento que ocurra en el eje X y otro, el movimiento que ocurra en el eje Y. El movimiento de avanzar y el movimiento de ascender y descender. Porque nosotros de mano ya es intuitivo, sabemos que esto va a seguir una trayectoria parabólica, donde alguna de las cosas que me pedirán será hasta dónde llega, que es lo que vamos a llamar el alcance máximo, o igual me piden la altura máxima. Bueno, vamos a ver todo eso. Pues lo primero, tenemos que descomponer esta velocidad en su componente del eje X y su componente en el eje Y, lo que llamaremos v sub 0i, y la componente en el eje X, v sub 0x. Para esta descomposición tenemos que saber un poquito, no mucho, pero un poquito de trigonometría, entendiendo que si tengo este triángulo, esto sería la velocidad inicial, y este ángulo alfa, esta v sub 0x, si aquí aplicamos la definición del coseno del ángulo alfa, el coseno de alfa es cateto contiguo v sub 0x partido de hipotenusa la velocidad inicial, de manera que si despejamos esta velocidad inicial en el eje X va a ser igual a v sub 0 por el coseno del ángulo alfa. Mientras que este otro cateto, que sería v sub 0i, aunque lo dibujamos en este lado, va a salir de la definición del seno del ángulo, cateto opuesto, v sub 0i partido de hipotenusa, de manera que si despejamos v sub 0i nos queda que v sub 0i va a ser igual a v sub 0 por el seno de alfa. De manera que ya tengo descompuesta la velocidad en su componente en el eje X y su componente en el eje Y, y esto es la velocidad inicial. Y ahora viene una de las claves del problema, entender que en el eje X esto va a tener un movimiento rectilíneo y uniforme, MRU, de manera que en el eje X este objeto que lanzas, el proyectil, va a ir avanzando a una velocidad uniforme, mientras que en el eje Y, dado que estamos lanzando algo hacia arriba, intervendrá como aceleración la aceleración de la gravedad, que siempre es negativa, el menos 9,81 metros segundo al cuadrado. En el eje Y sí que hay una aceleración, y en el eje Y va a haber un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y que la suma de esos dos movimientos nos va a dar lugar al movimiento total y a esta trayectoria. De manera que cuando el objeto está aquí, por ejemplo, tiene la misma velocidad en el eje X del principio, pero como ya está ascendiendo, la velocidad en el eje Y es más pequeña, porque según asciende cada vez sube más despacio. Cuando está aquí sigue avanzando a la misma velocidad, pero la velocidad en el eje Y es muy pequeña, y cuando esté justo en el punto más alto de la trayectoria, aquí la velocidad en el eje Y va a ser cero, porque realmente en el eje Y lo que va a hacer es ascender, pararse y luego descender, mientras que en el eje X va a ir avanzando todo el tiempo y siempre a la misma velocidad, de manera que aquí la única velocidad que tendría el móvil sería la velocidad del eje X. Cuando está aquí, esto equivaldría a este punto de la trayectoria, sigue avanzando en el eje X a la misma velocidad,
pero su velocidad de bajada aumenta. Cuando está aquí, la velocidad del eje X es la misma, pero la velocidad del eje Y va aumentando, de manera que cuando estuviese aquí, su velocidad final con la que llega iba a ser igual a este v sub 0, pero en sentido descendente. De manera que en el eje X, como es un movimiento rectilíneo uniforme, la posición en el movimiento rectilíneo uniforme sé que es posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces, si pongo esto en el eje X con lo que me interesa, la posición en el eje X será igual a su posición inicial, que normalmente, como cuento que la lanzo desde el 0, sería nada, más la velocidad inicial, es decir, v sub 0x por el tiempo. Es decir, si cambio v sub 0x por esto, v sub 0 por coseno de alfa por el tiempo. Esto es lo que me va a indicar cuánto va a ir avanzando en el eje X. Su velocidad por el tiempo. Mientras que en el eje Y, ¿cuál va a ser la posición en un uniformemente acelerado? ¿Cómo es la fórmula de la posición? Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de AT cuadrado. Entonces, en vez de posición, voy a poner la coordenada Y del punto en cada instante. Y será igual a Y sub 0. Tendré que considerarla si lo hubiese tirado desde una cierta altura. Si pienso que lo tiro desde el suelo, Y sub 0 será 0. Más velocidad inicial, pero es velocidad inicial en el eje Y. La velocidad inicial en el eje Y, v sub 0y, habíamos dicho que era v sub 0 por seno de alfa. Por el tiempo, más 1/2 de la aceleración. ¿Qué aceleración tengo? La de la gravedad, que siempre es negativa, menos g por el tiempo al cuadrado. Y esta es la posición en el eje Y. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad en el movimiento uniformemente acelerado? La fórmula de la velocidad en el movimiento uniformemente acelerado es que v es igual a v sub 0 más a por t. Si planteo esto para mi movimiento en el eje Y, lo que tengo es que la velocidad en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y, v0 seno de alfa, más la aceleración por el tiempo, como la aceleración es la de la gravedad con signo negativo, por el tiempo. ¿Qué fórmulas tengo que saberme para resolver este movimiento? Las que están aquí exclusivamente, y son fórmulas que ya te sabes, que la posición en el eje X la calculo de esta forma, la posición en el eje Y la calculo de esta forma, y la velocidad en el eje Y de esta. De manera que si me preguntasen, por ejemplo, el alcance máximo, ¿hasta dónde va a llegar? Para saber hasta dónde va a llegar, y esta es la clave del problema, es que el móvil tiene tanto tiempo para avanzar en este eje como el tiempo que tarde en subir y bajar en este otro. Por lo tanto, va avanzando mientras sube, va avanzando mientras sube, va avanzando mientras sube, va avanzando mientras baja. Tiempo que tiene para avanzar es igual al tiempo que tarda en llegar al suelo un objeto que lanzo desde aquí. Por lo tanto, el tiempo que tarda en llegar al suelo el objeto cuando lo lanzo desde aquí, estaré pensando que su posición sea a la altura del suelo otra vez. Para calcular el alcance máximo, me vengo aquí y digo, oye, ¿cuánto tiempo va a tardar para estar a la altura del suelo? De manera que digo, de la posición 0, v sub 0 seno de alfa por el tiempo, menos 1/2 de gt cuadrado. Y aquí tengo una ecuación
Es una ecuación en la que yo quiero saber el tiempo que tarda en llegar abajo. Es una ecuación de segundo grado, en la que para resolverla puedo sacar factor común t, v sub 0 seno de alfa menos 1/2 de g por t. Y esto es una ecuación que se llama un producto nulo, es decir, esta ecuación tiene dos soluciones. Una solución es que t sea igual a 0, y claro, qué lista es la ecuación, ¿no? Me dice que cuando el tiempo es 0, el objeto está a la altura del suelo. Pero ¿cuándo vuelve a ser el tiempo para que el objeto esté a la altura del suelo? Aquí, y me sale de igualar esto a 0, v sub 0 seno de alfa menos 1/2 de g por t igual a 0, si aquí despejo el tiempo, paso para el otro miembro y tal, y me queda que el tiempo sería igual a v sub 0 seno de alfa partido de g, y este 2 pasará multiplicando aquí. Este es el tiempo que tarda en llegar aquí. Entonces, ¿cuál es el alcance máximo? ¿Cuál es la mayor longitud a la que va a llegar? Pues, ¿qué posición tiene en el eje X cuando es este el tiempo? Con lo cual, este tiempo lo pongo aquí, porque en el eje X su posición es v sub 0 por el coseno de alfa por el tiempo que tarda en llegar ahí, 2 v sub 0 seno de alfa partido de g. Y aplicando esta fórmula, calculo el alcance máximo. Es cierto que hay quien le gusta, no, mira, tienes una fórmula para el alcance máximo, que es que el alcance máximo va a ser igual a v sub 0 seno de 2 alfa partido de g. Dices, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ¿eso de dónde sale? Sale de que aquí sacas factor común v sub 0 y que después te quedaría v sub 0 por 2 seno de alfa coseno de alfa partido de g, y que esto, si estudiaste trigonometría, sabes que es el seno del ángulo doble, el seno de 2 alfa, vale, sustituyes y lo sacas. Pero ¿necesito yo saberme esta fórmula de memoria? No, lo único que tengo que saber es que el tiempo que tiene para avanzar es el mismo tiempo que tiene para subir y bajar. De manera que si lo que me hubiesen preguntado es la altura máxima, para saber cuál es la máxima altura que tiene el objeto, lo único que tendría que ir es al eje Y. Es decir, oye, en la altura máxima, ¿cuándo la consigue? Cuando ya la velocidad es 0. Para hacer la altura máxima, vendré aquí y diré, oye, ¿cuándo la velocidad es 0? 0 igual v sub 0 seno de gt, y calculo ese t. Y ya sé el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima, lo llevo aquí y resuelvo mi problema. En el canal te dejo aquí abajo algún ejemplo de ejercicios resueltos paso a paso para que veas cómo aplicamos esto a casos concretos con números. Y eso es todo. Espero que te haya servido.